tratar de afianzar todas las dimensiones que son necesarias hoy para dar razones de nuestra fe en el mundo que nos rodea. Pero eso pasa por asumir todos ese protagonismo. Cuando en una parroquia se le da por estar en la parroquia, no de puertas hacia adentro, sino para transmitirlo a otros. Cuando yo estuve aquí de pastoral juvenil, de responsable diocesano, se advertía siempre lo mismo. En el momento en que en una parroquia se apostaba por los jóvenes, y no en un número masivo, sino con que haya un grupo de jóvenes que realmente se trabaje presentándole a Jesús de manera seria y contando con ellos para hacer cosas, esos jóvenes traían a otros jóvenes. Lo que necesitamos, ¿qué es? Que eso no se quede en un momento puntual. Porque a veces, por un cambio de un acompañante o por un cambio de un párroco, esos jóvenes se nos venían abajo y no tenían continuidad. Entonces, lo que ofrece la Acción Católica es un armazón, una articulación que posibilita que esos resurgimientos que a veces tenemos en las parroquias no se nos vengan abajo, porque tenemos asideros diocesanos que son personas que están caminando con nosotros y también estructuras que nos afianzan lo que va ocurriendo en las parroquias, que nos consolidan en la fe. De eso un poco se trata, ¿no? Una pregunta, María. Yo quería dar un testimonio muy cortito, porque me encanta todo lo que estáis hablando. Yo soy una persona que me he criado con 14 hermanos. No he visitado un colegio en mi vida. Empecé a ir a unos grupos donde fui aprendiendo mi fe. Pero como no sabía leer, no podía yo hablar de lo que yo escuchaba. Entonces digo yo, para hablar de Jesucristo tengo que conocerlo, porque nadie da lo que no tiene. Empecé a leer con la ayuda de mi marido, de mis hijos, que soy madre de 5 hijos, 5 nietos, y una vida y 54 años de matrimonio. Y para mí la alegría más grande del mundo fue saber leer, conocer a Jesús y dárselo. No hace falta muchas palabras. Meterlo en el corazón, como ha dicho usted, y del corazón sale todo lo que tú quieras, si vas yendo de Dios. El Señor dice, os daré palabra a la que no podrá hacer frente a ningún adversario vuestro. Solamente tenemos que decir, quiero seguir a Jesús. Y donde te encuentres, ahí está Jesús. Porque somos sagrarios vivientes en medio del mundo. Gracias, María. Un testimonio precioso, es verdad, ¿eh? Lo importante es llevar a Jesús en el corazón y dar respuesta a cada uno de nuestra realidad, de esa alegría que hemos encontrado. También, claro, cuando esa vivencia se hace real en nuestra vida, vemos que somos parte de la Iglesia y que somos parte importante, como decía Toño, con referencia a los jóvenes en contestación a la pregunta que se hacía. A mí me gusta fijarme mucho en el testimonio del Papa Francisco, porque ¿por qué está resultando tan atrayente la figura del Papa Francisco? Sobre todo a mucho sector poblacional que no estaban muy cercanos a la Iglesia, y sin embargo con el Papa Francisco se acercan, o por lo menos miran con otros ojos a la Iglesia, porque no se cansa de dialogar, porque dialoga con todos, porque no le da miedo las preguntas, no le da miedo las inquietudes de la gente, no le da miedo las fronteras muchas veces en las que vive la gente, sino que llega a todos, intenta dialogar con todos, ¿no? Pues yo creo que eso es algo que tenemos que vivir también nosotros, muy dentro de la Iglesia y muy dentro de nuestras parroquias. Yo también vengo del mundo de la pastoral juvenil, he sido delegado de pastoral juvenil en mi diócesis, y muchas veces los jóvenes son inquietos, ¿no? Y tienen muchas preguntas, muchas dudas que tenemos que saber acompañar y que tenemos que saber dialogar. Porque si no encuentran respuestas en sus grupos o en sus parroquias, las van a buscar fuera. Eso seguro, las van a buscar fuera, y quizás las respuestas no son las más adecuadas para lo que estén viviendo. Tenemos que aprender a dialogar con valentía, sabiendo también que pues esos pensamientos críticos a veces nos ayudan también a crecer a nosotros, ¿no? El protagonismo de los jóvenes no es simplemente que adquieran funciones dentro de la parroquia, sino que sean parte de la parroquia, que sean parte activa y que sus reflexiones y su vida construyan parroquia.
no solamente los utilicemos para que como mano de obra en la parroquia, sino que su corazón forme parte de la vida de la parroquia. Eso el joven lo capta. Lo capta. Cuando se siente acompañado a ese nivel, lo capta. Y si lo capta, se va a sentir a gusto y va a querer pertenecer. Aquí llega una pregunta en torno a esto. Manolo dice, ¿ofrece la Acción Católica algo más que formación para jóvenes? Para que tomen, ¿no?, puestos en la parroquia, así se sientan verdaderamente y formen parte de ella. Nos hace también una pregunta, y yo creo que es acertada, ¿no?, también poderla reflexionar aquí. ¿Para qué este instrumento, ¿no? ¿Por qué y para qué este instrumento si ya las parroquias junto a otras parroquias vecinas, a los arciprestazgos, pueden pues seguir caminando, ¿no?, y fortaleciéndose ya entre ellas, ¿no? ¿Para qué este nuevo instrumento en la vida de nuestras iglesias? Sí. Bueno, pues yo creo que el instrumento es para que cada uno de nosotros, como cristianos, tengamos una unidad entre nuestra fe y nuestra vida, ¿no? Que lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos tenga una coherencia. Para eso yo creo que es válido este instrumento de la Acción Católica, ¿no? Para hacer esa unión, ¿no?, entre nuestra fe y nuestra vida. Como he dicho antes, yo estuve aquí en Málaga durante un tiempo siendo el delegado de juventud de la diócesis, ¿no? La delegación de juventud al final es el marco de comunión diocesano donde entran todos los carismas, todas las realidades, en este caso juveniles, de nuestra diócesis. Cuando en los años que estaba ahí en la delegación me daba cuenta que había muchos jóvenes de parroquia que no tenían respaldo. La Acción Católica, a esos jóvenes que solamente se sienten de parroquia, es la plataforma que les ayuda a caminar juntos con otros y en comunión con toda la diócesis. En un arciprestazgo están todas las realidades de la Iglesia, las cofradías, los otros movimientos, todo este tipo de cosas. Pero esto, ¿qué es lo que nos posibilita? A que los laicos que simplemente somos de la parroquia tengamos un cauce donde formarnos, donde sentirnos iglesia, donde colaborar en los planes pastorales diocesanos. De manera que se nos ofrece formación, se nos ofrece acompañamiento y también una estructura que nos posibilita hacer cosas juntos. Y dando protagonista al laicado. Es decir, no se trata solamente de que estemos esperando lo que tenemos que hacer, sino que nosotros como laicos también hagamos presente en esos planes pastorales y en ese quehacer de nuestras parroquias lo que acontece en el mundo. La Acción Católica tiene unas notas que son distintivas, ¿no? Y una de ellas es el tema de hacer que los laicos den un paso al frente a la hora de querer hacer cosas juntos y de organizarse. Eso es muy positivo, pero eso no se ha desarrollado del todo, por lo menos en las últimas décadas, aquí en nuestra iglesia diocesana, ¿no? Pues es una oportunidad que parte ahora mismo de la vida que tenemos todos juntos aquí, es decir, de todo este proceso que vais llevando, para que se afiance, para que se articule y para que tenga consistencia no solo para la realidad de hoy, sino también para lo que nos va a venir mañana, ¿no? Pero tenemos que caminar juntos. Este proyecto está siendo muy positivo, muy bien acogido a nivel de toda la geografía española. Yo creo porque realmente responde a dos inquietudes o a dos circunstancias que todo el mundo va demandando. Una es la sed de autenticidad y de profundidad, es decir, los laicos que estamos en las parroquias demandamos algo más, que no sea desarrollar una función, sino algo más que nutra nuestra vida.
esa sed de autenticidad concuerda con lo que ofrece este proyecto. Y luego la necesidad de no ir solos, sino de ir acompañados. Y es lo que ofrece la Iglesia a través de la Acción Católica con estos lazos asociativos, ¿no? Por eso, la Conferencia Episcopal Española, ¿vale? Todos los obispos están tratando de renovar el potencial que tiene este instrumento eclesial para regenerar vida en nuestras parroquias y en nuestras diócesis. Había unas palabras también pedidas el micrófono. A ver, termina completo. Sí, bueno, quería simplemente añadir que también porque la Acción Católica se entiende a modo de ministerio dentro de la Iglesia. Es decir, la Iglesia o la participación de los laicos, la corresponsabilidad de los laicos no se agota en la diócesis de Málaga, sino que es mucho más fuerte es mucho más fuerte cuando conseguimos unir nuestra voz para juntos ser Iglesia y ofrecer un proyecto de Iglesia a todos, ¿no? Entonces, eso es la Acción Católica. Es la voz de los laicos articulada, asociada, que colabora en el propio plan pastoral de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos une un mismo aspecto a todos, y es la misión. Todos en nuestro bautismo hemos recibido la misma misión, y después desarrollamos cada uno en nuestra vocación particular. Pero todos somos necesarios, y la Iglesia tiene que de alguna manera articular esta voz importante dentro del cuerpo eclesial que sois los laicos. Y esa manera de articularlo, la Iglesia se ha dotado de la Acción Católica. Ha pensado en esta asociación que nos aglutina a todos y que nos une en la misión de evangelizar, en la misión de vivir como cristianos y en la misión de construir Iglesia. Todos juntos. Si aquí en Málaga pues vivís estos procesos en la parroquia, bendito sea Dios. Sentiros dichosos por ello, ¿no? Pero se trata de dar un paso más y mirar no solamente nuestras parroquias o nuestra diócesis, sino tener una visión más universal, de familia más grande, que podemos formar todos los laicos o todos los cristianos de todas las diócesis de nuestro país, de España. Las palabras de ahora pero las palabras pide el micrófono, Benjamillo. A ver, ¿por qué? Veo que lo que presentáis en el proyecto es que nos organicemos en grupos de vida, que se trabaje ahí la formación, que nos ayude a ser buenos apóstoles, y que como vemos que no llegamos a todo y tenemos algunas deficiencias, nos ayudamos, nos apoyamos trabajando junto con otra gente, con otras parroquias. Hay una pregunta que me surge al hilo de todo esto. De alguna manera, el proyecto de la Acción Católica nos hace salir, desvincularnos de nuestra parroquia, nos hace vivir todo lo que es nuestra experiencia de fe o de camino, no en la comunidad parroquial, sino en el ámbito de la Acción Católica. Como me surge la pregunta, lo lanzo y lo tiene que ver a despejarse. Bueno, claro que no. La Acción Católica no trata de desvincular a nadie. Decimos que donde nos nutrimos es en la Eucaristía. Desde ahí es donde vamos a salir a hacer nuestras tareas, o dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia, pero siempre desde nuestra parroquia, desde el encuentro con Jesucristo, que es en la Eucaristía. Entonces no vamos a desvincularnos, desde luego, o sea, eso sería un error. Ni siquiera tampoco vivir para la Acción Católica, o sea, esto no es una asociación que quiere sacar a nadie. O sea, la Acción Católica somos, lo decíamos al principio, los laicos habituales de la parroquia, o sea, los que colaboramos en Cáritas o en catequesis o en el grupo de enfermos o en la pastoral penitenciaria, ¿no? ¿Y hay que apuntarse a algún sitio? ¿Y hay que apuntarse a algo? ¿Y qué manera de pertenencia tendría yo a esta realidad? Antonio, dinos ahí algo, porque duda. A ver, en definitiva, esto se trata de generar un cauce, un itinerario, esa línea que tenéis ahí, donde yo voy
caminando en un grupo parroquial, profundizando en lo que significa ser cristiano, y desde ahí vamos haciendo cosas juntos, ¿vale? Pero lo importante es generar ese cauce. Entonces, imaginaros que cada parroquia quiere hacer su cauce propio. ¿Eso sería bueno para la Iglesia de Málaga? Entonces se trata de que todos juntos nos reconozcamos dentro de ese cauce. Y desde ese cauce nos formamos y servimos. Cuando hablaba José Manuel al principio en la parroquia de la Victoria, hubo un boom de grupos juveniles. Y de repente había unas 200 o 300 personas en esos grupos juveniles. ¿Vale? Y ha dado muchos frutos para la vida de mucha gente, para la vida del barrio, para la vida de la iglesia aquí en Málaga. Pero en ese momento, hace 15 años atrás, es como que la parroquia en sí misma iba buscando un cauce. Claro, luego ocurren circunstancias. Por ejemplo, circunstancias puramente vitales, que es que ya en vez de tener 18 años, pues tenemos 25. Y ahora nos casamos, tenemos niños, tenemos dificultad para reunirnos, porque entre el trabajo, los niños, etcétera, etcétera, no puedo. Luego está gente que de repente, en vez de estar en el barrio de la Victoria, se va a otro barrio. Que si me caso por aquí, que si me voy por allá. Claro, si el cauce solamente depende de una parroquia, a veces hay coyunturas que nos impiden tener estabilidad. Y luego, una parroquia por sí misma no puede configurarlo todo. O sea, no puede generar sus propios materiales, no puede generar su propia estructura. Incluso, a veces perdemos mucho tiempo si cada parroquia quiere poner sus propios objetivos, sus propias estructuras, sus propias cosas, ¿no? Entonces, la Iglesia nos ofrece esto para facilitarnos el trabajo. ¿Para qué? Para que tengamos ese pozo, esa articulación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues aprovecharlo para vivir y para afianzar lo que ya somos. ¿Y qué somos? Laicos de parroquia que queremos vivir con profundidad nuestra vida de fe. Os decía antes, Cáritas somos todos. Lo que pasa es que luego hay 4 o 5 personas que de una manera especial se sienten llamadas a que esa dimensión la viva toda la comunidad. Acción Católica, en cierto modo, somos todos. Lo que pasa es que hace falta 4 o 5 personas que velen porque este cauce y esta estructura pues tenga sentido. O sea, Cheite y yo nos fuimos hace 5 años para Madrid. No todo el mundo se va a sentir llamado a servir a la Iglesia pues yéndose a Madrid o yéndose a otro sitio. Hay personas que simplemente se sienten pues de la parroquia y están ahora mismo viviendo eso de la parroquia. ¿Vale? Entonces, necesitamos que haya personas que sí que se planteen que merece la pena trabajar por el laicado y que a través de su servicio eclesial posibiliten que esta articulación pues tenga firmeza. Pues esos serán, digamos, los socios de la Acción Católica, los cuales pues sí, ponemos una cuota, pero más que por una cuota es ofrecer nuestra disponibilidad para que esta articulación tenga consistencia. Pero lo importante no es que haya muchos socios. Lo importante es que cualquier laico de la parroquia encuentre este cauce. En mi grupo de vida del Salvador, no todo el mundo era socio. A lo mejor éramos socios 4, pero luego había 5 que eran simplemente laicos de la parroquia. Y trabajamos como equipo de vida parroquial. No hay ningún problema. Porque al final lo importante que es participar de ese cauce. Yo, cuando era delegado de juventud aquí en la diócesis, yo no iba por libre. Al final soy delegado del obispo. ¿Cuál es mi hoja de ruta? El plan pastoral diocesano. Y me pongo al servicio de la diócesis. Cuando ahora no hemos ido Chete y yo para Madrid, nosotros no vamos por libre. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Lo que nos pide la Conferencia Episcopal, lo que la Iglesia necesita. O sea, no queremos una acción católica autorreferencialista, como dice el Papa Francisco, sino queremos una estructura eclesial que sea instrumento, que posibilite que en las parroquias exista un cauce que construimos entre todos sintiéndonos Iglesia y que necesitamos. Porque no puede tampoco ese cauce depender de carismas concretos, sino que tiene que ser lo habitual que la Iglesia ofrece para cualquier laico.
Si en mi parroquia hay un laico que lo descubre a través de un carisma concreto, pues bendito sea el Señor. Y puede haber otros grupos parroquiales con carismas concretos de movimiento, etcétera, etcétera, en mi parroquia. Pero esto tiene sentido que exista y que se ofrezca en las parroquias. ¿Por qué? Porque hay muchos laicos que lo demandan y que no quieren vivirlo desde una especificidad. ¿Vale? Antes hablaba Emilio de la salida. ¿Vale? Esto no se trata, y también salieron los testimonios, no se trata de hacer grupo de estufa, sino se trata de salir. Entonces, esto hay que buscar el contexto actual de la iglesia de hoy día. Vivimos en una iglesia donde cada vez son menos personas las que se acercan a la parroquia por tradición. Eso es un reto para nosotros. El reto de esa parroquia que se hace invisible vuelva a ser visible. ¿Y eso qué necesita? Regenerarse de vida. Para ello se necesitan dos elementos fundamentales. Uno es la vivencia de la comunidad. Si no hay comunidades vivas, no habrá ni primer anuncio, y si lo hay, no habrá forma de que el anuncio luego se mantenga en el tiempo. Y la segunda cuestión es que, aparte de que haya comunidades vivas, todos nos tenemos que sentir discípulos misioneros. Es decir, todos, en cualquier momento de nuestra vida, estamos llamados a testimoniar la fe que profesamos. Y eso implica ser valientes a la hora de hablar de Jesús y ser coherentes a la hora de trabajar por el reino. Las dos cosas unidas. Pero como decía antes, esto no se improvisa, esto se educa. Cuando hablamos del bautismo, todos, laicos y sacerdotes, compartimos ese triple oficio de la fe, ¿vale? Que es el sentirnos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué significa ser sacerdote? Que toda mi vida se convierte en una ofrenda hacia el Señor. Entonces yo, que trabajo aquí en Málaga, ahora mismo no, pero volveré, en un instituto, tengo que pensar, ¿realmente mi trabajo lo vivo como una ofrenda a Dios? ¿O realmente yo pienso que mi trabajo es para ganar dinero o soy maestro porque tengo muchas vacaciones? ¿Cuál es mi verdadera vocación que me ha llevado a trabajar como docente? ¿Entiendo mi trabajo como una ofrenda a Dios? Luego, si lo entiendo como una ofrenda a Dios, realmente tengo que ser consecuente y testimoniarlo. Tengo que ser profeta. ¿Cómo? Siendo buen profesional, viviendo los valores del Evangelio. Y diciéndolo también, cuando haya una injusticia, cuando haya algo que no me gusta, o cuando haya algo bueno. Porque soy profeta, para vivir mi trabajo como una ofrenda a Dios. Y sintiéndome un rey, es decir, desde el servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo, rey, que lo celebraremos el próximo domingo, ¿no? De manera que yo me siento plenificado por lo que hago, al servir a los demás. Y no necesito que me den una palmadita a la espalda, sino lo hago porque yo estoy convencido de que así soy feliz. Entonces, ese dinamismo que el laicado necesita para sentirse realmente en esa condición bautismal plenificado, es lo que tenemos que educar desde pequeñines hasta adultos, apostando por una metodología que nos ayude a partir de nuestra vida y a aterrizar en nuestra vida. De manera que recogemos los dos elementos en salida que el Papa Francisco nos pone encima de la mesa, que son, por un lado, la alegría. Si yo realmente esto lo vivo como un tesoro, yo le transmito a los que están a mi alrededor una paz y una alegría que llama la atención. Y luego, lo fundamental, la misericordia. Salir significa estar atentos a las necesidades que tenemos todos y que también tienen las personas que están a nuestro alrededor. Entonces pensemos ahora en nuestra parroquia. ¿Realmente en nuestra parroquia buscamos espacios donde miramos qué problemas tiene la gente de nuestro barrio? ¿O simplemente cuando llega septiembre organizamos la catequesis, organizamos la liturgia, organizamos la Cáritas? Si nuestra acción pastoral no da respuesta a las necesidades, los vacíos, los problemas que tiene la gente que está a nuestro alrededor, nuestra parroquia se vuelve invisible. Si algo tiene el Evangelio es que es oferta de salvación. Es decir, conecta con los problemas que tiene la gente
Y por la actuación del Espíritu y de Jesucristo, desde ahí hace que la persona se levante, se planifique y quiera trabajar por otro. Entonces, tanto personalmente como comunitariamente en este cauce, eduquémonos para partir de esa vida que vivimos y que nos rodea, y ahora pensemos cómo el Señor nos va llamando y la Iglesia nos va enriqueciendo con su magisterio para dar una respuesta. No quedarme cruzado de brazos y dar testimonio. Eso es educarnos en ser iglesia en salida. Y es lo que los grupos parroquiales de vida cristiana nos tienen que ir enseñando a la vez que vamos caminando junto con otros laicos. Aquí tengo, Toño, unas preguntas, son 3, y están muy relacionadas. Claro, están relacionadas porque creo que de fondo tienen una enfermedad, que es la enfermedad de hoy que se llama individualismo, metido también en las raíces de los cristianos hoy, ¿no? Y las leo, dice: hemos empezado grupo muchas veces en nuestra parroquia, y unas veces hemos sido 20, otras hemos quedado hasta 4. Buscar la periodicidad nos cuesta la misma vida. Hemos empezado 4 o 5 itinerarios, pero al principio muy bien y al final hemos caído en la rutina. Vemos la necesidad en la parroquia de gente que viene buscando, pero ni siquiera nosotros llegamos a empezar a andar. ¿Qué consejo nos dais? Esto por un lado, un hermano que habla aquí. Otro dice: adultos, en nuestra parroquia hay grupos que se reúnen para rezar, coro, catequistas, misa diaria, que llevan años realizando lo mismo, sin necesidad de más. ¿Cómo contagiarle y explicarle que necesitan de un grupo de vida? Y aquí hace una pregunta concreta, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un grupo de vida y una comunidad? Bueno, una realidad aquí interesante. Yo conocí la Acción Católica en el año 2011. Como os decía, era delegado de Pastoral Juvenil en mi diócesis y a la vez párroco. Llevaba 7 años como sacerdote. Cuando yo conocí la Acción Católica en general, yo siempre he sido una persona muy entusiasta y, bueno, dentro de mis capacidades siempre me he considerado muy creativa a la hora de organizar actividades o de acompañar grupos, por el interés de que las personas que acompañaba se encontraran con Jesús. Pero siempre de mis criterios, quizás porque en mi diócesis no había articulado ningún proceso ni ningún proyecto que me remitiera a esta pastoral. Cuando yo conocí la Acción Católica, me dije a mí mismo: esto es lo que yo siempre he buscado, y como no lo he encontrado, pues siempre me lo he inventado. Pero esto es. No tengo por qué seguir buscando, ni tengo por qué estrujarme la cabeza buscando qué hacer o cómo hacer, ¿no? Porque la Iglesia misma me está dando una respuesta que yo hasta ese momento desconocía. Y a partir de ese momento comencé a trabajar desde la parroquia y en la pastoral juvenil con la respuesta de Acción Católica que generaba esas comunidades o esos equipos de vida donde las personas podían aprender a ser cristianos, ¿no? Yo creo que se trata también del convencimiento mío como sacerdote en aquel entonces, pero también de las personas que forman parte de estos equipos de vida y que están viviendo esta alegría en sus propias personas, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Después de ese momento, yo me dije, bueno, voy a ver de qué manera introduzco esto en la parroquia. Y recuerdo que comencé con el grupo de jóvenes. Había un grupillo de jóvenes que estaban ya confirmados y permanecían en la parroquia. Y yo los invité, llegó el verano y les dije, mira, os invito a un campamento. Y entonces la parroquia les invitó al campamento que organizaba la Acción Católica. Fueron al campamento de la Acción Católica diocesana y cuando volvieron a la parroquia yo no tuve que decirles nada más. Fueron ellos los que me lo dijeron todo. Oye, Manolo, nosotros queremos crear un equipo de vida de Acción Católica aquí en la parroquia. Un equipo de vida de jóvenes porque hemos visto que esta es la manera de trabajar, porque queremos tener esa unidad. Hemos conocido a otros jóvenes de otras parroquias que están trabajando desde este proceso y ellos mismos fueron contagiando a otros jóvenes de la parroquia para formar ese equipo de vida parroquial.
Yo creo que el testimonio de lo que vivimos y el convencimiento de que realmente hemos encontrado el camino que nos acerca a Jesús, yo creo que es importante. Porque claro, si vamos a invitar a alguien o vamos a animar a alguien a vivir su fe, pero lo vamos a invitar desde la tristeza, desde la falta de convencimiento, desde que no estamos seguros, pues difícilmente vamos a convencer. El testimonio misionero, del discípulo misionero, tiene un fruto, y es el anuncio gozoso. Desde el anuncio gozoso de lo que vivimos, podemos también convencer o podemos llegar a otros, ¿no? Para que también se acerquen o sientan la necesidad de acercarse a este camino de fe. El anuncio gozoso. A la pregunta de los materiales, que hemos empezado uno, ahora empezamos otro, que nos cuesta, que a veces caemos en la rutina. La experiencia personal que yo siempre he tenido es que esto no son unos materiales, esto es un estilo. Y un estilo donde lo importante es compartir la vida. Y la vida no es rutinaria. Entonces no se trata de que yo me forme con unos materiales, sino que yo encuentre ese espacio parroquial donde comparto mi vida con las personas que me conocen y que me acompañan de la parroquia. Entonces, la propia vida te va trayendo sus problemáticas, sus vicisitudes, y yo lo que hago es compartirla. Lo que pasa es que la comparto alimentándome de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica y también de todo su magisterio. Entonces, cuando yo preparo un tema, no me quedo con saber muchas cosas de ese tema, sino me quedo con la pregunta: ¿este contenido de fe que aquí se me presenta, cómo lo estoy viviendo yo aquí, ahora? ¿Y qué me está pidiendo Dios para vivirlo con mayor profundidad? ¿Y cómo puedo concretar esa llamada que Dios me hace? El ver, juzgar y actuar es un dinamismo donde lo importante es lo central. Dejar que, partiendo de lo que me ocurre, el Señor me va hablando de manera especial con su palabra y con lo que dice la Iglesia y con lo que me dicen mis compañeros. Y me pregunta, o mejor dicho, yo le pregunto a él: ¿qué quieres de mí? Y entonces actuar se convierte en seguimiento. Un seguimiento que se concreta en alguna acción que yo voy a hacer, que es un pequeño giro de tuerca para que yo realmente configure un proyecto de vida, no una respuesta puntual, sino al final un proyecto de vida que me ayuda a ser coherente o que quiere ser coherente con el Evangelio. Pero es todo muy dinámico, no es rutinario, porque lo importante es compartir la vida. Pero educándonos en el catecismo, educándonos en la oración y educándonos en temas sociales que también tenemos que compartir como Iglesia. Si es comunidad o si es equipo de vida, mira, la nomenclatura es lo de menos. La comunidad es la parroquia, ¿vale? Pero es verdad que los equipos de vida son pequeñas comunidades que nos ayudan a vivir con plenitud la comunidad grande que es la parroquia. Pero es cuestión de nomenclatura, llamadlo como queráis. Como queráis. Si lleváis mucho tiempo reuniéndonos vosotros con un grupo de gente en la parroquia, llaméis comunidad, pues seguid llamando comunidad. Para mí no hay diferencia, ¿eh? Mi comunidad ha sido mi grupo parroquial, que desde pequeñín empezamos a crecer en la parroquia, ¿no? Y luego, ¿cómo transmitir esto a otros? Para empezar viviéndolo. Muchos catequistas nos dicen, es que lo que tienen mis niños me gustaría tenerlo a mí como adulto. El potencial que tiene esta línea para toda la vida es que, para empezar, ofrecemos referentes. Es decir, los niños ven referentes juveniles y los jóvenes también ven referentes adultos. Referentes que están haciendo lo mismo que yo. Es decir, reuniéndose en grupos para conocer más a Jesús y para donarse a los demás. La línea para toda la vida posibilita que el acompañante esté siempre acompañado. De manera que el acompañante no es un francotirador,
Y en pastoral juvenil muchas veces me pasaba que veía a muchos agentes de pastoral juvenil que eran francotiradores, que ellos estaban solos, no había nadie que les acompañara. Esta línea para toda la vida les ofrece acompañamiento. Esta línea para toda la vida hace que se encaje la pastoral familiar en los procesos de crecimiento en la fe. Porque lo que le ofertamos a los niños se lo ofertamos a los padres. Y juntos como familia estamos dentro de un mismo cauce. Habrá familias que íntegramente puedan participar de ese cauce y habrá otras que no quieran. A lo mejor viene el niño y no viene el padre. Pero la oferta desde la parroquia está. No le ofertamos algo parcial, sino le ofertamos algo completo. Pero si yo no lo vivo, yo no lo transmito. Si yo no tengo experiencia de grupo, se me queda en pura teoría. Entonces, empecemos por nosotros mismos y nos preguntemos, ¿tengo yo necesidad de un grupo que me acompañe en mi parroquia? Pues trabaja ahí. Y luego, desde mi presencia, desde mi generar comunión en lo que sería la parroquia, ofertémoslos a otros. Porque os garantizamos que hay mucha gente que lo demanda, que lo busca, pero que muchas veces no se lo presenta. Vamos a ir intentando ir concluyendo. Había dos preguntas en micrófono. Aquí lo tengo yo. Ay, muy bien. Gracias, Marcel. Soy Marcel, soy de natural de Venezuela, pero estudié aquí en el seminario de Málaga para mi honra, y estoy en Villanueva de Algaida, Villanueva de Tapia, en el arciprestazgo de Campillo, que hemos venido un grupillo. Las primeras novias, qué bonitas son, ¿verdad? Espera que sí, en la parrilla, con sus hermosos ojos azules. Es que escuchándole, se me vino a la memoria una experiencia que tuve, voy a ponerme adelante, una experiencia de vida que tuve con una señora, porque me invitó Antonio Jesús a predicar el Cristo de Cabrilla, en Alfarnatejo, que son 300 personas, así el pueblecillo. Y me dijo, Marcel, venga a predicar al Cristo de Cabrilla. Muy bien, yo fui para allá, prediqué una misa como ninguna. Estupendamente, el coro, no sé cuánto, no sé qué. Después nos fuimos a la placilla, ahí bailamos, ahí cantamos. El cura, como es de Venezuela, los muchachos que tocan, que van al grupo, el grupo que va todos los años a la feria del pueblecillo, ya me conoce. Padre, venga, vamos con tu merenguito. Me sube, canto el merengue con el padre, no sé cuándo, no sé qué. Ay, como usted decía que a misa, muy bien, el arroz, no sé cuánto, no sé qué. Y vamos otra vez para la parroquia porque va a salir la procesión. Y llegan dos señoras que no sé de qué pueblo venían, para no dar referencia de sacerdote, y dice, ¡ay, padrecito! Marcel y Antonio Jesús, con ustedes sí vale la pena venir a misa. ¡Uy, qué guapo, qué bello, que no sé cuánto, que no sé qué! ¡Ay, sí, ay, gracias, señora! Ay, yo estaba no me la calaba para que no me la viera. Muy bien. Y ahora dice la señora, padre, usted debería venir a mi parroquia, porque con un cura como usted, mi marido fuera a misa. Señora, perdóname, señor. Yo he aprendido ¿cómo se llama esto? Un dicho aquí en España, que dice que 2 tetas jala más que 2 carretas. Si usted en toda su vida no ha podido llevar a su marido a misa, ¿usted cree que yo lo voy a llevar? Conclusión. ¿Somos cristianos, sí o no? Si somos cristianos, tenemos que ir a misa los domingos. Si somos cristianos, tenemos que ir a la parroquia de catequesis. Si somos cristianos, tenemos que dar testimonio en el mundo. Punto. Se acabó. Acción Católica. Ya está. Gracias, Marcel. Muy bien, el encuentro con aquel que nos transforma, Jesús, ¿no? ¿Otra pregunta por ahí? Marcel, todos hemos sido jóvenes, guapos y con pelo. Decirte 2 preguntillas brevemente porque es tarde. Sí. Y creo que hay hambre. ¿Cómo podemos articular este proceso, este instrumento, este proyecto? Habéis hecho varias veces referencia a la pastoral juvenil, pastoral familiar, con las pastorales sectoriales.
Esa es la primera pregunta. Y segundo, conociendo la realidad que ustedes conocéis, porque entre otras cosas tenemos la suerte de que el presidente es de Málaga, ¿qué pasos tendríamos que seguir dando? Bien, el proyecto tiene potencial en su globalidad. Y eso, digamos, como que amplía el abanico de lo que una delegación o una parte de nuestra articulación, en cierto modo pastoral, ofrece. Es decir, esto no es solo pastoral juvenil, no es solo iniciación cristiana y catequesis, no es solo pastoral familiar, sino que es un cauce transversal que lo que trata que es que el laico se alimente de todas esas pastorales y se ponga al servicio. Entonces es una pastoral de conjunto. ¿Eso qué implica? Implica que necesitamos párrocos que acompañen este proceso. O sea, si el párroco no acompaña todo esto, esa visión de conjunto muchas veces es difícil de que se adquiera. Y a lo mejor se queda en algo parcial, en algún grupito suelto que tenemos en la parroquia. ¿Vale? Pero no es cosa de los curas. Os decía antes, la acción católica tiene dirección seglar. Es decir, necesita un paso al frente de los laicos. Pues necesita a laicos que en colaboración con su párroco traten de que este cauce que va tocando diferentes estamentos o diferentes dimensiones pastorales, pues vaya cogiendo consistencia. Entonces estamos en un momento inicial donde hay que entusiasmarse, hay que vivir esto con alegría, hay que vivir en esto con ganas de crecer y hace falta que tanto los párrocos como los laicos nos entusiasmemos. No para generar cosas nuevas, sino para hacer nuevas las cosas que venimos haciendo. ¿Y sabéis dónde aparece esta frase? ¿O quién decía esta frase mucho? Lo dije al principio, Alfonso. Y esta frase aparece en el plan pastoral diocesano que teníamos aquí en Málaga del 2006 al 2009, que se llamaba Fortalecer y transmitir nuestra fe. ¿Y sabéis cómo acababa ese plan pastoral diocesano? Diciendo, busquemos que en nuestras parroquias haya grupos no funcionales, sino grupos de experiencia cristiana donde nos formemos todos juntos. Es decir, esto no es nuevo. Esto se ha trabajado aquí mucho tiempo en la diócesis. Lo que hay que actualizarlo en este momento concreto, en el que vosotros sois los protagonistas. Entonces, la receta no os la vamos a dar nosotros, aunque os podemos daros ideas. Lo importante es que vosotros queráis actualizar este proyecto hoy aquí en Málaga. Pero que realmente sea un proyecto común, donde todos nos sintamos reconocidos. Aquí ha habido una experiencia piloto que ha sido muy positiva, que es, vamos a hacer campamentos diocesanos. Muy bien. Y nos juntamos todos los veranos y hacemos un proyecto de campamento. ¿El reto cuál es? Pasar de actividades que pueden ser de carácter anual o que pueden ser de carácter trimestral, como retiros o encuentros trimestrales, a un proyecto que vaya al día a día de mi parroquia. Entonces, os lanzamos una pregunta. Estamos hablando de grupos parroquiales. ¿Queréis realmente, qué tipo de grupos parroquiales queréis? ¿Cómo vais a trabajar en el día a día de esos grupos parroquiales? Pues eso necesita de que os reunáis con representantes de las diferentes parroquias que ya estáis caminando para determinar cómo van a ser esos grupos parroquiales. ¿Nosotros qué hacemos? Facilitaros el trabajo, ofreciendo un proyecto y unos medios. Pero, ¿qué se necesita? Que se asuman y que se hagan vida. Entonces, aquí no se trata de hacer cosas, sino de fundamentalmente poner unas bases en la formación del laicado que nos dará estabilidad para que luego nuestras acciones sean evangelizadoras y consistentes. Es muy importante que de las parroquias salgan personas que se sientan llamadas a acompañar y a coordinarse con otros. Lo ideal es que a través de la Comisión Diocesana se genere un espacio donde
todas las parroquias puedan acudir. ¿A qué? A definir en lo concreto del día a día de esos grupos cómo vamos a trabajar. Cómo van a trabajar nuestros niños, cómo van a trabajar nuestros jóvenes y cómo van a trabajar nuestros adultos. Pero no sintiéndonos fuera de la parroquia, sino sintiéndonos parroquias que quieren caminar conjuntamente. Y ahora, todo esto que ofrece la Acción Católica, tomarlo como herramientas de servicio para ayudaros a caminar. Pero la pelota está en vuestro tejado. Por eso, hace falta que la Comisión Diocesana, es decir, Antonio Sosa, que es la persona en la cual el obispo delega como sacerdote, y luego Cristina Vera, que es la persona en quien delega al obispo como laico, junto con el equipo de trabajo que tienen, os convoquen y os orienten a ver cómo podemos ir dando paso en lo concreto del día a día de esos grupos. Nosotros nos hemos ofrecido a venir de vez en cuando a hacer experimentaciones, cursillos, para favorecer esa iniciativa que está surgiendo aquí. Pero la pelota tenéis vosotros. Otra cuestión importante. No podemos vivir fuera de lo que es la Iglesia diocesana. Por ejemplo, si la Delegación de Juventud